Ethan Brooks estaba sentado en su gran oficina, con vistas al horizonte de la ciudad, una vista que valía millones, pero no sentía nada. Era solo otro día en su imperio de éxito, un éxito que se sentía tan vacío como el eco de sus pasos en su enorme y vacía mansión. A pesar de todos sus logros, sentía un vacío persistente. Un día, mientras visitaba un pequeño y acogedor café para escapar de la abrumadora grandeza de su estilo de vida habitual, vio a una mujer joven trabajando detrás del mostrador. Era sencilla, vestía jeans gastados y un delantal manchado de café, pero su sonrisa era radiante, iluminando el espacio de una manera que no había sentido en años. Al verla interactuar con los clientes, Ethan quedó hipnotizado por su energía, su amabilidad y la forma en que parecía genuinamente feliz a pesar de su vida modesta. La curiosidad lo impulsó a regresar al café día tras día, solo para verla de nuevo. Se enteró de que su nombre era Grace. Finalmente, se armó de valor para hablar con ella. Grace era educada pero distante, recelosa de su atención, asumiendo que era solo otro hombre rico con derecho. Sin embargo, Ethan no se dejó intimidar. Por primera vez en años, se sintió vivo, como si su corazón latiera por un propósito más allá de la riqueza. A medida que comenzó a derribar lentamente sus muros, Ethan descubrió que la vida de Grace no era nada fácil. Tenía varios trabajos, mantenía a su familia y dejaba de lado sus sueños. Para Ethan, que siempre había arrojado dinero para cualquier problema que enfrentaba, sus sacrificios y su resistencia eran inspiradores y humillantes. A Grace no le importaba su dinero ni su estatus, algo que él nunca había experimentado antes. Pero a medida que continuó persiguiéndola, comenzaron a difundirse rumores sobre sus intenciones. Sus socios comerciales, amigos e incluso su familia comenzaron a cuestionar su interés en una don nadie. Impertérrito, Ethan continuó cortejándola, con la intención de demostrar que sus sentimientos eran genuinos. Los días se convirtieron en semanas mientras Ethan encontraba cualquier excusa para visitar el café, ganándose gradualmente la confianza de Grace. Al principio, sus conversaciones eran ligeras, principalmente sobre libros o eventos locales. Pero cuando los muros que los separaban empezaron a derrumbarse, Ethan vislumbró la profundidad de su mundo, un mundo completamente diferente al suyo. Grace compartió historias de su familia, las dificultades que enfrentaban y los sueños que había dejado de lado para cuidar a sus hermanos menores después de que sus padres fallecieran. A Ethan le impactó su resiliencia, un marcado contraste con la gente que conocía, que prefería quejarse por inconvenientes menores que enfrentar desafíos reales. Para Grace, la felicidad no era un lujo que pudiera comprar. Era algo que creaba a partir de las pequeñas cosas de la vida. Ethan, que lo tenía todo, la envidiaba por eso. Una tarde lluviosa, Ethan se ofreció a llevarla a casa. Grace dudó, temerosa de que la vieran con él, pero el aguacero la convenció. El viaje fue tranquilo, pero cómodo, con el sonido de las gotas de lluvia creando un ambiente casi cinematográfico. Por primera vez, Grace se sinceró sobre sus sueños. Ella habló de su deseo de ser maestra, de marcar una diferencia en la vida de los niños, pero de cómo las exigencias de su vida la habían obligado a dejar de lado esas aspiraciones. Mientras hablaba, su voz estaba llena de un anhelo que Ethan rara vez había visto. En la penumbra, con las luces de la ciudad borrosas por la lluvia, Ethan se hizo una promesa a sí mismo. Haría lo que fuera necesario para ver sus sueños hacerse realidad. Pero sabía que, por ahora, revelar sus verdaderos sentimientos solo podría ser contraproducente. Grace valoraba la independencia y despreciaba las dádivas. Si realmente la quería en su vida, tendría que actuar de manera diferente. Tenía que hacer que se enamorara de él, no de su riqueza. Mientras tanto, la noticia de su amistad empezó a correrse. En las cenas de negocios, escuchaba rumores sobre la chica de la cafetería. Circulaban rumores, y muchos asumían que ella era solo otro capricho pasajero. Sus socios comerciales le advertían sobre las distracciones, y a su familia no le entusiasmaba la idea de que se relacionara con alguien por debajo de su estatus social. Pero Ethan descubrió que no podía importarle menos. Por primera vez, su vida se sentía significativa y no iba a permitir que nadie la arruinara. Pero el desafío de ganarse la confianza y el afecto de Grace sería mucho mayor de lo que esperaba.
Las relaciones pasadas de Grace le habían enseñado que la gente a menudo la veía como prescindible, y estaba decidida a proteger su corazón para que no se rompiera nuevamente. No creía que las intenciones de Ethan fueran genuinas. En su mundo, los hombres como él no se enamoraban de mujeres como ella. En las semanas siguientes, sus interacciones se convirtieron en una danza delicada. Ethan intentaba demostrar su sinceridad sin abrumarla y Grace ponía a prueba su determinación. Pero él era paciente, esperaba pequeños momentos, una sonrisa prolongada, una risa, un roce fugaz. Y poco a poco, Grace comenzó a dejarlo entrar. Justo cuando Ethan sentía que estaba cerca de abrirse paso, un escándalo golpeó su negocio. Un caso de malversación de fondos que involucraba a un socio de confianza, lo que lo obligó a dejar todo para controlar los daños. Desapareció de la vida de Grace durante semanas, dejándola preguntándose si él era solo otro hombre rico con intereses fugaces. Ethan no tenía idea de que este silencio, necesario como era, sería una prueba dolorosa de la confianza incipiente de Grace en él. El silencio se prolongó más de lo que Grace esperaba, dejándola con una sensación extrañamente vacía. Una parte de ella se regañó a sí misma por siquiera preocuparse. Después de todo, Ethan era un millonario, un hombre acostumbrado a obtener lo que quería. Se recordó a sí misma que los hombres como él no tenían lugar en sus vidas para personas como ella. Pero otra parte de ella, una parte que había estado tratando de ignorar, se sintió decepcionada. Finalmente, semanas después, Ethan regresó. Entró en el café una mañana fría, luciendo exhausto pero decidido. Cuando sus ojos se encontraron, había una vulnerabilidad en su mirada que ella no había visto antes. Sin decir mucho, le preguntó si podían ir a caminar después de su turno. Grace aceptó, aunque mantuvo la guardia alta, insegura de si debía confiar en él nuevamente. Mientras caminaban por la ciudad, Ethan se sinceró sobre el escándalo que había sacudido su negocio. Admitió que no podía compartir los detalles, pero describió la traición que sintió por parte de personas en las que había confiado durante años. Grace escuchó. Su corazón se ablandó al ver el precio que le había cobrado. Por primera vez, vislumbró la carga que trajo consigo su éxito y se dio cuenta de que la riqueza y el poder no lo protegían del dolor. Se encontraron en un parque tranquilo. Las luces de la ciudad arrojaban un suave resplandor a su alrededor. Ethan se volvió hacia ella, su expresión cruda. «No quiero que pienses que desaparecí porque perdí el interés», dijo. «Estas últimas semanas han sido un infierno, pero a pesar de todo, no pude dejar de pensar en ti. Me preocupaba que pensaras, no sé, que pensaras que simplemente me había ido». Grace se quedó callada, con las emociones arremolinándose en su interior. Quería creerle, pero su pasado la detenía. Los hombres que había conocido antes a menudo le habían prometido cosas que no podían cumplir, dejándola a ella sola para que recogiera los pedazos. Pero había algo en los ojos de Ethan, una sinceridad que era difícil de ignorar. En contra de su mejor juicio, extendió la mano y tomó la de él. «No fingiré que no me dolió», admitió. «Pero sé lo que es sentirse traicionado. Sé lo que es que personas en las que confías te den la espalda». Se quedaron allí, de la mano, dos personas de mundos diferentes conectados por las cicatrices compartidas de la traición y la pérdida. Esa noche, se convirtieron en algo más que amigos. Grace se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, podía confiar en Ethan. Y Ethan se dio cuenta de que había encontrado a alguien que lo entendía de una manera que nadie más lo había hecho. Pero a medida que su vínculo se hacía más profundo, fuerzas que escapaban a su control comenzaron a conspirar contra ellos. Sin que Ethan lo supiera, su familia y sus socios comerciales estaban planeando formas de terminar su relación con Grace. La veían como una amenaza, una distracción, y no estaban dispuestos a dejar que se interpusiera en sus planes cuidadosamente elaborados para su futuro. Uno de sus asesores más cercanos, un hombre al que consideraba un amigo, comenzó a recopilar en secreto información sobre los antecedentes de Grace, con la esperanza de utilizarla para sacarla de la vida de Ethan. Una noche, Ethan recibió un correo electrónico anónimo con fotos de Grace hablando con un viejo amigo, un hombre de su pasado al que había ayudado a superar una mala racha. El correo electrónico insinuaba una aventura, afirmando que Grace estaba manipulando a Ethan mientras salía con otra persona.
Furioso y dolido, Ethan la confrontó, sus celos alimentados por los dolorosos recuerdos de la traición aún frescos en su mente. Grace, desconcertada, trató de explicarse, pero el daño ya estaba hecho. Ethan se alejó, dejando a Grace desconsolada y confundida. Solo, Ethan se dio cuenta de que la gente que lo rodeaba lo había engañado, lo había manipulado. Sabía que tenía que arreglar las cosas con Grace, pero temía que ya fuera demasiado tarde. Después de días de silencio, Ethan se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. No podía quitarse de encima el arrepentimiento que lo carcomía. El recuerdo de la expresión herida de Grace lo perseguía, y se dio cuenta de que había dejado que sus inseguridades y los susurros de los demás nublaran su juicio. Su mundo, que alguna vez había parecido tan ordenado y seguro, se sentía como si se estuviera desmoronando. Finalmente, no pudo soportarlo más. Decidió enfrentarse a su consejero más cercano, Leonard, el hombre que había alimentado sus dudas sobre Grace. Ethan organizó una reunión privada, donde le preguntó directamente sobre el correo electrónico anónimo y las acusaciones. La actitud de Leonard cambió, y Ethan detectó un destello de culpa en sus ojos. Después de presionarlo, Leonard admitió haber orquestado todo el plan para proteger a Ethan de lo que veía como una relación destructiva. Estás destinado a estar con alguien que se adapte a tu estilo de vida, no, con ella, se burló Leonard. Furioso, Ethan se dio cuenta de que las personas en las que más confiaba lo estaban manipulando por sus propios motivos egoístas. Con una claridad recién adquirida, Ethan cortó lazos con Leonard y decidió hacer las paces con Grace. Pero recuperar su confianza resultaría más difícil de lo que esperaba. Esa noche, llegó al café, solo para enterarse de que Grace había dejado su trabajo y se había mudado de regreso a su ciudad natal para estar con su familia. El peso de su error lo golpeó más fuerte de lo esperado y sintió la urgencia de encontrarla. Sin dudarlo, despejó su agenda, empacó una maleta y condujo durante la noche para llegar hasta ella. A la mañana siguiente, exhausto pero decidido, Ethan llegó al pequeño pueblo donde Grace había crecido. Encontró su hogar familiar, una casa modesta con un jardín ordenado y un ambiente cálido y acogedor, tan diferente del lujo estéril de su mundo. Reuniendo su coraje, llamó a la puerta. La hermana menor de Grace respondió y, tras reconocerlo, dudó antes de invitarlo a entrar. Lo condujo al patio trasero, donde Grace estaba sentada en un pequeño columpio de madera, perdida en sus pensamientos. Cuando levantó la vista y lo vio, su expresión era una mezcla de sorpresa y emoción cautelosa. «No quiero tu compasión, Ethan», dijo antes de que él pudiera hablar. «Dejaste en claro lo que pensabas de mí. No soy un proyecto que puedas arreglar o salvar». Sus palabras le dolieron, pero él sabía que las merecía. «Grace, por favor, escúchame», comenzó, con la voz temblorosa. «Fui un tonto. Dejé que mis inseguridades y la gente que me rodeaba nublaran mi juicio. Tenía miedo de perderte, miedo de que me lastimaran. Vine aquí porque necesito que sepas que te amo». Ella miró hacia otro lado, con una expresión ilegible. «¿Crees que una disculpa puede borrar todo? Confié en ti, Ethan, y tú tiraste esa confianza a la basura en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Sé que no merezco tu perdón», dijo en voz baja, «pero te pido que me des una oportunidad para demostrar que estoy dispuesto a luchar por nosotros». Por un momento, el silencio permaneció entre ellos, denso y tenso. Finalmente, Grace se puso de pie y lo miró a los ojos. «Si quieres demostrarlo, entonces demuéstramelo. Las palabras ya no significan nada para mí. Tendrás que hacer algo más que disculparte». Con un rayo de esperanza, Ethan regresó a la ciudad, decidido a recuperar la confianza de Grace a través de acciones, no de palabras. Comenzó a distanciarse de personas como Leonard, reestructurando su vida para que ella pudiera compartirla sin perderse a sí misma. Durante las siguientes semanas, se ofreció como voluntario en organizaciones que a ella le importaban, aprendió sobre las luchas que enfrentaba y encontró formas de apoyar sus sueños sin abrumarla. A través de cartas y pequeños gestos, se acercó a ella, expresándole su arrepentimiento y su nuevo compromiso. Poco a poco, Grace comenzó a ver su sinceridad, pero era cautelosa, sabiendo que había mucho en juego.
Justo cuando parecía que podrían estar en el camino de la reconciliación, surgió otro obstáculo. Alguien del pasado de Ethan, una examante que albergaba resentimiento y celos, decidió hacer su movimiento, manipulando los eventos para atraer a Ethan de regreso a su antiguo mundo, tratando de abrir una brecha entre él y Grace una vez más. Justo cuando Ethan estaba empezando a hacer progresos con Grace, una antigua amante, Victoria, apareció de la nada. Victoria era una figura llamativa del pasado de Ethan, una mujer sofisticada, rica y ambiciosa. En el pasado, habían estado enredados en una relación de alta sociedad que tenía más que ver con el estatus y el poder que con el amor. Al verlo con alguien como Grace, Victoria sintió una oleada de celos y decidió que Ethan, y toda la influencia que venía con él, todavía debían ser suyos. Una noche, mientras Ethan estaba ultimando un evento benéfico que había estado planeando en honor de Grace, Victoria se presentó en su oficina sin previo aviso. Se apoyó en su escritorio con una sonrisa familiar y segura y lo miró de arriba a abajo con la misma mirada calculadora que él recordaba. Ethan, cariño, ha pasado demasiado tiempo, ronroneó. Ethan, sorprendido, sintió una vieja punzada de reconocimiento, pero inmediatamente se recordó al hombre en el que se esforzaba por convertirse. Le dijo cortésmente que estaba ocupado y que esperaba que se fuera. Pero Victoria no se dejó disuadir tan fácilmente. Empezó a recordar su pasado, entretejiendo astutamente historias de sus noches salvajes, sus amigos en común y los lujos que habían compartido. Hizo comentarios sutiles sobre Grace, insinuando que Ethan se merecía a alguien más a su altura. Cuando Victoria le tocó el brazo, con la voz llena de sugerencias, Ethan se apartó. «Eso ya quedó atrás, Victoria», dijo con firmeza. «Estoy construyendo algo real, algo significativo». Pero Victoria no era de las que se dejaban desestimar. Se lanzó a una campaña para recuperar la atención de Ethan. Empezó a asistir a los mismos eventos que él, apareciendo en su oficina bajo diversos pretextos, incluso difundiendo rumores de que estaban reavivando su romance. Sabía cómo crear una escena, plantando semillas de duda en las mentes de quienes lo rodeaban, con la esperanza de que se filtraran hacia Grace. A medida que los rumores sobre Ethan y Victoria comenzaron a circular, Grace comenzó a recibir mensajes y pistas anónimas. Fotos de Victoria y Ethan juntos en eventos, chismes sobre su pasado e incluso afirmaciones de que Ethan seguía viéndola en secreto inundaron su bandeja de entrada. Al principio, Grace lo ignoró, confiando en el progreso que habían logrado. Pero a medida que los rumores crecían, las dudas comenzaron a filtrarse. Finalmente, incapaz de ignorar la situación por más tiempo, Grace confrontó a Ethan una noche cuando él vino a visitar la casa de su familia. «Entonces, ¿es por eso que has estado trabajando hasta tan tarde?», preguntó, con voz temblorosa mientras sostenía su teléfono con una foto de él y Victoria juntos. El corazón de Ethan se hundió cuando se dio cuenta del alcance de la manipulación de Victoria. «Grace, esto es exactamente lo que ella quiere. Victoria está tratando de interponerse entre nosotros. Ella sabe que no siento nada por ella». Grace miró hacia otro lado, luchando por contener las lágrimas. «Es difícil creerte cuando ella aparece en todos lados a donde vas, actuando como si perteneciera a tu lado. No puedo competir con alguien que conoce tu mundo tan bien». Ethan tomó sus manos, desesperado por hacerle entender. «Grace, ya no quiero ese mundo. Estoy tratando de construir un futuro contigo. Por favor, confía en mí. No dejes que ella gane». Pero las tácticas de Victoria solo se volvieron más audaces. Comenzó a inventar historias, a alimentar a la prensa con mentiras e incluso a aparecer en un popular programa de entrevistas donde insinuó un romance renovado con Ethan. Los titulares fueron brutales, pintando a Grace como la otra mujer que nunca podría pertenecer a su vida. El golpe final llegó cuando Victoria filtró una foto privada de ella y Ethan de hace años, enmarcándola como un encuentro reciente. Cuando Grace vio la imagen, su determinación se rompió. No podía soportar la idea de ser arrastrada por el barro en el mundo de Ethan, ni podía enfrentar el recordatorio constante de que era una forastera. En un momento de angustia, le dejó una nota y desapareció, pidiéndole que no la contactara. Ethan estaba destrozado, pero no estaba dispuesto a dejar que Victoria arruinara su futuro.
Con una determinación feroz, prometió limpiar el nombre de Grace, exponer las mentiras de Victoria y recuperar a Grace de una vez por todas, incluso si eso significaba destruir todo lo que había construido en el proceso. Ethan no podía dejar que Grace se marchara, no cuando sabía que ella era la única persona que había visto su verdadero yo. Con su mundo desmoronándose a su alrededor, se propuso exponer a Victoria y demostrar su lealtad a Grace, sin importar el costo. El primer paso fue reunir evidencia contra Victoria. Ethan solicitó la ayuda de su amigo experto en tecnología, Marcus, quien comenzó a investigar las actividades recientes de Victoria. Descubrieron una serie de pagos y comunicaciones que insinuaban una conspiración. Victoria había estado pagando a los tabloides, sobornando a los organizadores de eventos para que se acercaran a Ethan e incluso contratando fotógrafos para que los capturaran juntos. Ella estaba orquestando todo. Pero a Ethan no le bastaba con tener pruebas, necesitaba hacerlo público. Recurrió a todos los favores que tenía. Reunió a personas influyentes y a la prensa para un anuncio sorpresa. Organizó una conferencia de prensa en su oficina, invitando a los principales medios de comunicación, a sus socios comerciales y amigos, a todos los que habían presenciado los rumores de primera mano. El día de la conferencia, Victoria apareció, confiada y sonriente, dando por sentado que él estaba a punto de confirmar su relación. Pero cuando vio a Marcus a su lado, su sonrisa vaciló. Ethan subió al podio y, sin dudarlo, expuso todo el plan. Expuso cada pieza de evidencia, desde las fotos que ella montó hasta las mentiras que difundió, revelando que Victoria era la arquitecta de la cruel campaña contra él y Grace. La sala estalló. Victoria estaba públicamente deshonrada, su reputación hecha trizas. La prensa la acosó, preguntándole por qué había caído tan bajo, pero ella no tenía respuestas. Huyó de la escena, y Ethan supo que había dado su primer paso para reconstruir la confianza con Grace. Pero incluso con Victoria fuera de escena, Grace seguía desaparecida. Se había retirado a una cabaña remota, buscando consuelo de la agitación emocional de los últimos meses. Insegura de sus sentimientos y abrumada por la implacable cobertura de los medios, evitó su teléfono, necesitando tiempo para pensar. Desesperado, Ethan la localizó y llegó a la cabaña una tarde lluviosa. La encontró de pie en el porche, con el rostro desencajado por la sorpresa y la vacilación. Antes de que pudiera decir nada, le tendió una carpeta, la prueba del engaño de Victoria, junto con cartas que había escrito, documentando sus sentimientos y arrepentimientos durante el tiempo que habían estado separados. «Grace», dijo, con la voz cargada de emoción. «Sé que te he hecho daño, y sé que las palabras pueden no ser suficientes. Pero estoy aquí para mostrarte todo, para darte la verdad, sin importar cuánto tiempo lleve». Ella tomó la carpeta, con las manos temblorosas mientras pasaba las páginas. Leyó sus palabras, vio la evidencia de las manipulaciones de Victoria y sintió el peso de su compromiso. Pero el dolor de su traición anterior aún persistía. «No sé si puedo simplemente perdonar y olvidar», Ethan susurró. «No quiero ser una debilidad que la gente pueda explotar en tu vida». «No eres una debilidad», insistió, con la mirada firme. «Eres mi fuerza. Perdí de vista eso porque tenía demasiado miedo de perderte. No me importa lo que me cueste. Quiero una vida contigo». Por primera vez, Grace se permitió considerar la posibilidad. Lo miró a los ojos, vio la sinceridad en ellos y sintió un rayo de esperanza. Pero no podía volver a como eran las cosas. «Si hacemos esto, Ethan, lo haremos en mis términos. Necesito ver que has cambiado, no solo para mí, sino para ti mismo». Ethan asintió, entendiendo su necesidad de una prueba de su crecimiento. «Haré lo que sea necesario». Regresaron a la ciudad juntos, pero esta vez tomaron las cosas con calma, trabajando para reconstruir su relación paso a paso. Ethan se propuso remodelar su vida, involucrándose más en causas que le importaban a Grace y alejándose de la vida de alta sociedad que una vez lo había consumido. Sin embargo, justo cuando comenzaban a reconstruirse, se enfrentaron a una amenaza inesperada. Una adquisición corporativa orquestada por rivales que vieron la reciente vulnerabilidad de Ethan como una oportunidad. Si Ethan no actuaba rápido, podría perderlo todo y,
Por primera vez, se vio obligado a decidir entre el imperio que había construido y el futuro que quería con Grace. Con su apoyo, Ethan tomó una decisión audaz. Eligió el amor y la integridad por sobre el mundo despiadado en el que alguna vez prosperó. Juntos, contraatacaron, enfrentaron la traición dentro de su negocio y fortalecieron su vínculo. Su relación se puso a prueba, pero esta vez la enfrentaron juntos y emergieron más fuertes. Ethan y Grace estaban encontrando lentamente el camino para volver a estar juntos, pero los desafíos seguían surgiendo. Mientras Ethan reestructuraba su vida, priorizando la integridad y el propósito sobre la riqueza, sus competidores vieron que era el momento perfecto para atacar. Su reciente escándalo público con Victoria había dejado vulnerable su reputación, y ahora estaban intentando una adquisición hostil de su empresa. Los rumores se arremolinaban y los miembros de la junta que alguna vez se mantuvieron firmes al lado de Ethan comenzaron a vacilar. Algunos lo veían como débil, ablandado por sus luchas personales, y cuestionaban su liderazgo. Esto era exactamente lo que sus competidores esperaban: desmantelar el imperio de Ethan mientras él se concentraba en demostrar su valía a Grace. Querían hacerle elegir entre el amor y los negocios, creyendo que no podía manejar ambos. Pero esta vez, Ethan no estaba solo. Grace, que había dudado en reingresar por completo a su mundo, ahora estaba a su lado, negándose a dejar que perdiera todo lo que había construido. «No tienes que hacer esto solo», le dijo una noche. «Si vamos a tener un futuro juntos, quiero ser parte de todo, de lo bueno y de lo malo». Su apoyo reavivó la pasión de Ethan. Pasaron incontables noches elaborando estrategias juntos, y Grace le ofreció nuevas perspectivas sobre su negocio, ideas que él nunca había considerado. Su resiliencia y fortaleza se convirtieron en su fuente de inspiración, recordándole por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Mientras luchaban por recuperar el control, Ethan descubrió que un ex colega, alguien a quien había asesorado y en quien confiaba, había estado dando información a sus rivales. La traición una vez más le dolió, pero sabía que tenía que mantenerse concentrado. Juntos, él y Grace idearon un plan. Contrarrestarían la adquisición hostil con un cambio de marca completo de la empresa, centrado en la ética y la responsabilidad social. Fue una decisión audaz, que los puso en riesgo de perder inversores, pero también presentó una oportunidad única para redefinir todo lo que Ethan representaba. Para ejecutar este plan, Ethan celebró una conferencia de prensa de emergencia, a la que invitó a periodistas, partes interesadas y al público. De pie en el escenario con Grace a su lado, compartió la visión para el futuro de su empresa, una que priorizaba la honestidad, la comunidad y la sostenibilidad a largo plazo por sobre las ganancias a corto plazo. Reconoció públicamente sus errores pasados, los desafíos personales que había enfrentado y su compromiso de convertirse en un mejor líder y persona. La respuesta fue abrumadora. Aunque algunos inversores se retiraron, otros dieron un paso al frente, inspirados por su transparencia y determinación. El público, conmovido por su historia y el apoyo visible de Grace, se unió a él. Poco a poco, la marea comenzó a cambiar y sus rivales vieron cómo su adquisición se les escapaba de las manos. Pero la prueba final llegó en forma de una devastadora batalla legal. Los rivales, furiosos por el éxito de Ethan al frustrar sus planes, presentaron una demanda, acusándolo de mala conducta en un intento de arruinar su reputación. Fue una lucha brutal, que lo agotó tanto financiera como emocionalmente. Grace, inquebrantable, estuvo a su lado durante cada noche de insomnio y cada agotadora sesión judicial. Al final, después de meses de lucha incansable, salieron victoriosos. El juez falló a favor de Ethan, limpiando su nombre y consolidando su reputación como un hombre transformado, un líder con integridad y un propósito claro. La victoria fue agridulce, ya que marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Ethan había perdido parte de su fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso: una vida llena de propósito, amor y el apoyo inquebrantable de una mujer que creyó en él incluso cuando él había dudado de sí mismo. Con sus vidas finalmente libres de las sombras de la duda y la traición, Ethan y Grace se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de un círculo cercano de amigos y familiares que los habían apoyado durante su viaje. Mientras intercambiaban votos, sabían que su amor había sido puesto a prueba por el fuego y había emergido más fuerte, basado en la confianza,
el respeto y los sueños compartidos. Los medios cubrieron su boda con titulares de un romance de cuento de hadas, pero Ethan y Grace sabían la verdad. No había sido fácil, pero había valido la pena cada batalla, cada lágrima y cada sacrificio. La boda de Ethan y Grace marcó el comienzo de una vida que ambos habían luchado mucho por construir. Su amor había resistido la traición, los celos y las luchas de poder, y ahora, juntos como marido y mujer, estaban listos para embarcarse en un nuevo viaje, una vida con sentido, impulsada por sueños compartidos y respeto mutuo. Después de la boda, Ethan decidió alejarse del mundo corporativo por un tiempo. Él y Grace se embarcaron en una gira mundial, sumergiéndose en culturas, trabajando como voluntarios en comunidades desfavorecidas y apoyando causas que a ambos les apasionaban. Ethan se dio cuenta de que había pasado la mayor parte de su vida persiguiendo el éxito, pero con Grace a su lado, encontró una alegría en la simplicidad que nunca supo que necesitaba. El tiempo que pasaron lejos transformó a Ethan aún más. Regresó con un propósito renovado, listo para relanzar su empresa como una entidad impulsada no solo por las ganancias, sino por una misión de generar un impacto positivo. Con Grace como su socia, trabajaron incansablemente para implementar iniciativas sociales y ambientales que mejoraron las vidas y transformaron la imagen de la empresa. El público, que había seguido su historia durante años, quedó cautivado por su trayectoria, y vio en ellos un ejemplo poco común de amor, resiliencia y coraje para cambiar. Un día, mientras revisaban los planes para una nueva iniciativa comunitaria, Grace recibió una llamada de una mujer que había conocido años atrás mientras trabajaba en el café. La mujer luchaba por llegar a fin de mes, tratando de mantener a sus hijos mientras trabajaba en varios empleos. Grace conocía esa vida muy bien y, sin dudarlo, invitó a la mujer a unirse al nuevo equipo de extensión social de su empresa, un programa diseñado para brindar empleo y apoyo a personas en circunstancias difíciles. Para Grace, esto era más que simplemente ayudar a alguien. Era una forma de retribuir a la comunidad que la había formado, y le recordó a Ethan porque la amaba en primer lugar. Sus vidas se convirtieron en un testimonio de lo que se puede lograr cuando el amor y el propósito se alinean. Juntos, inspiraron a innumerables personas, demostrando que la riqueza y el poder no tenían por qué venir a expensas de la bondad y la integridad. Y con cada proyecto, cada vida que tocaban, Ethan sentía que el vacío que había en su interior se llenaba lentamente, un vacío que ninguna cantidad de dinero había sido capaz de satisfacer. Años después, cuando celebraron su 10º aniversario de bodas, Ethan reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Ambos habían cambiado de maneras que no habían previsto, habían crecido juntos y habían encontrado fuerza en su relación. Su historia se había convertido en una leyenda. La historia de un millonario que una vez estuvo vacío, que encontró el amor en el lugar más inesperado y aprendió que la verdadera riqueza no provenía del dinero, sino de las personas que lo apoyaron, en las buenas y en las malas. Al final, la vida de Ethan y Grace juntos no fue el cuento de hadas que el mundo vio, fue algo mucho mejor. Fue real, basado en el sacrificio, el perdón y la creencia de que el amor podía superar cualquier desafío. Mientras alzaban sus copas el uno al otro, rodeados de amigos, familiares y una vida dedicada a ayudar a los demás, sabían que habían construido algo duradero, algo que podía soportar cualquier cosa que el mundo les pusiera en el camino. Habían encontrado su felicidad para siempre, no en las riquezas, sino el uno en el otro, y en un amor que inspiraría a las generaciones venideras.